La búsqueda de un refugio o su construcción resulta uno de los acontecimientos más frecuentes en la naturaleza. La supervivencia de la mayoría de las especies pasa por tener una guarida o un cubil donde escapar a las inclemencias del tiempo, burlar el ataque de los enemigos o traer descendientes a este mundo. La mayoría de los animales superiores son buenos arquitectos, si bien los más sofisticados pertenecen a clases poco evolucionadas. El sistema más fácil de procurarse una casa es buscar una oquedad natural. Los osos, aunque buenos excavadores, utilizan cuevas que suelen clausurar con una puerta de ramas. La vida de los topos podría ser definida como una construcción ininterrumpida. Estos insectívoros se ven obligados a cavar galerías que pongan al descubierto las lombrices que les alimentan. Al mismo tiempo, su guarida subterránea supera en complejidad a la de casi todos los mamíferos. Varias cámaras, redes de túneles y respiraderos forman la vivienda del topo. Los montones de tierra que emergen en los prados denuncian la presencia del incansable minero. Construir galerías en el suelo puede ser considerado como el sistema arquitectónico más sencillo si se cuenta con fuerza necesaria para la empresa. Al tejón le sobra empuje para procurarse un verdadero laberinto subterráneo. Esta compleja vivienda tiene además una clara finalidad defensiva. Los enemigos del tejón muy raramente le sorprenden en el interior de su cubil. Bajo tierra también se desarrolla la vida de millares de invertebrados. Avispas, arañas, coleópteros, ciempiés y otros muchos construyen sus moradas por debajo del nivel del suelo. Pero los verdaderos especialistas en minería son las hormigas. En el caso de las rojas, su vivienda consta principalmente de una parte aérea. Se trata de una especie de cono que está formado por materia vegetal y tierra. En el interior de este amasijo aparecen las cámaras y galerías que sirven de casa a estos insectos sociales. Muy pocas aves excavan sus propios nidos. Una de las excepciones es el abejaruco. Estos pájaros del trópico taladran los taludes arenosos con el pico. Su vivienda consta de un túnel que puede llegar a los 3 metros de longitud. Al final del mismo construyen una cámara de cría de unos 30 centímetros de diámetro. Un trabajo ingente, como demuestra el hecho de que los abejarucos lleguen a perder 1 centímetro de la longitud de su pico y a remover hasta 10 kilogramos de tierra cada vez que construyen su nido.
También el bogavante es un experto constructor. Para arrojar hacia atrás la arena, se sirven de sus pequeños apéndices abdominales que trabajan como una bomba de presión. La morada del bogavante suele quedar bajo grandes piedras y consta de una simple cámara donde el crustáceo se introduce dejando sus pinzas hacia afuera como sistema defensivo. Pero esos refugios pueden resultar apetecibles para otros pobladores del mar, incluso para el pulpo, enemigo natural del bogavante. El parasitismo de la vivienda también resulta frecuente en la naturaleza. El más viejo sistema arquitectónico fue conquista de los moluscos. Estos animales llevan la casa sobre sus espaldas. La construyen ellos mismos. Y dada la existencia de unas 100.000 especies, tener concha es uno de los sistemas arquitectónicos más variados y difundidos. Los corales son pequeños invertebrados que se refugian en el interior de una coraza construida por ellos mismos. La casa de los corales puede tener muy diversas formas, pero lo destacable es que, en cuanto a volumen, son los primeros constructores en la historia de la Tierra. Todos los edificios construidos por la humanidad a lo largo de su historia ocuparían menos espacio que los levantados por los corales. La gran coraza que cubre casi por completo a las tortugas entra de lleno en los grandes logros defensivos y arquitectónicos de los animales. Llevar el escudo y la vivienda sobre las espaldas permite a estos reptiles desarrollar una vida de completo sosiego. Otro numeroso grupo de animales busca refugio en la madera. Los grandes abejorros taladran galerías en los troncos caídos y semipodridos. Allí no solo pasan el invierno y escapan de sus enemigos, sino también esconden sus huevos. Las grietas y huecos que aparecen en los troncos vivos de los árboles cobijan a multitud de especies. Entre los especialistas figuran los agateadores y los pájaros carpinteros. En este segundo caso, capaces de construir por sí solos el agujero donde esconderán su nido. Las aves destacan por sus dotes arquitectónicas. Los nidos llegan a tener todas las formas y tamaños imaginables. También pueden quedar situados sobre soportes muy diferentes. La focha, como otras aves acuáticas, realiza un nido flotante que fija a unas pocas cañas. El somormujo es otro de los inventores del palacito.
Entre los pequeños pájaros se dan las técnicas más elaboradas de cara a la edificación. Unas pocas especies, como el mirlo de agua, dan forma esférica a sus nidos. Un solo y reducido orificio permite el acceso a la cámara interior. Los materiales empleados en la construcción son principalmente musgos. En general, los pájaros procuran que sus moradas pasen inadvertidas. Por eso los nidos quedan en lo más intrincado de la vegetación, en grutas o grietas, y siempre son realizados con elementos del mismo color que el sustrato donde se esconden. Los rabilargos destacan por su esmero arquitectónico. Sus construcciones constan de 5 diferentes capas o estratos. Para dar forma a su cubil, estos córvidos utilizan palos, hojas, barro, musgos, lana, crines o pelo de mamífero y plumas de otras aves. El mejor constructor, en cualquier caso, es el pájaro moscón. Cuelga su nido del extremo de la cimbreante rama de un chopo. Allí, con los amentos del mismo árbol y las pelusas de las espadañas, va dando forma al más raro, complejo y confortable de los nidos. El ave teje con precisión sus algodonosos materiales, hasta formar una bolsa de considerable tamaño, que resulta impermeable y casi inexpugnable. Todo ello tras un mínimo de 2000 viajes, con materiales de construcción en el pico. Tarda medio mes en culminar su trabajo, pero estos nidos, aunque renovados anualmente, pueden durar varios años sin deteriorarse. Las aves de presa son poco hábiles a la hora de procurarse un cubil. La mayoría de las especies aprovechan el trabajo de aves más pequeñas y se limitan a agrandar una construcción previa. Los milanos, sin embargo, son perfectamente capaces de dar forma a un nido partiendo desde cero. La elección del lugar concreto donde se construirá corresponde a la hembra. También compete a esta la colocación de los elementos que incansablemente aporta el macho. Los milanos, por otra parte, sienten especial inclinación por los elementos más variados. Para formar un nido frecuentemente recurren a todo tipo de papeles, trapos e incluso objetos de madera y plástico.
Otras características de los grandes constructores, como la cigüeña, es su fidelidad al nido. Año tras año y generación tras generación son utilizadas las mismas plataformas. Esto explica que algunas construcciones alcancen hasta 3 metros de altura, más de 2 de diámetro y pesen hasta 2 toneladas. Familiarizadas con el ser humano y sus obras, las cigüeñas últimamente no rechazan soporte alguno para sus nidos. No solo los pájaros construyen nidos. Varios mamíferos, entre los que figuran la mayoría de los roedores, paren a sus crías en el interior de abrigadas construcciones realizadas con materia vegetal. Las ardillas, siempre por parejas, dan forma esférica a su voluminoso cubil. El amasijo de ramas tiene 2 vías de acceso, una de las cuales sirve de salida de emergencia en caso de peligro. Los nidos de ardilla pueden albergar no solo a las crías, sino también despensas que alimentarán a sus propietarios durante el invierno. Las ratas de agua complican todavía más sus moradas. Construyen, en efecto, 2 tipos de cubil. Unos son subterráneos y constan de varias cámaras, galerías y vías de acceso subacuáticas. Las otras guaridas son bolas de briznas vegetales y quedan escondidas en la vegetación ribereña. Para comunicar entre sí las viviendas y estas con el agua y los comederos, los roedores forman una auténtica red de caminos. Los animales alfareros ocupan un lugar de privilegio entre los constructores. Todos los componentes de la familia de las golondrinas recurren al adobe para dar forma a su nido. Pequeñas bolas de cieno se suman a paredes de casas y otras construcciones para formar una semiesfera. Golondrinas y aviones descubrieron el más primitivo de los ladrillos. El trepador azul ha encontrado un sistema perfecto para utilizar cualquier cavidad que encuentre en los troncos. Si es muy grande y por tanto fácilmente accesible para sus enemigos, construye un muro de adobe. Con grandes pellas de barro, va tapiando la oquedad elegida hasta dejar en ella un solo y diminuto orificio que únicamente les permitirá a ellos la entrada o salida de su nido.
Con este sistema, los trepadores combinan las técnicas de los alfareros con las de las aves trogloditas. Pero los grandes arquitectos de la naturaleza no son los mamíferos ni las aves. Algunos invertebrados, como las abejas, no solo construyen con rigor geométrico, sino con sustancias que no deben buscar, ya que las segrega su propio cuerpo. La cera, sólida y moldeable, sirve de base a una cadena de interminables hexágonos que son construidos al mismo tiempo por las dos caras de un panal. La perfección matemática de estos trabajos y la múltiple funcionalidad de la vivienda de las abejas todavía no ha sido superada por ninguno de los constructores de este mundo. También las arañas asombran por sus perfectos logros arquitectónicos, pero llevan la ventaja sobre las abejas de que sus telas resultan fácilmente contemplables, pues no se esconden en la oscuridad de la colmena. La base de estas estructuras es la seda que segregan ciertas glándulas situadas en el abdomen de los arácnidos. El aspecto y tamaño de las complejas mallas no pueden resultar más variadas, aunque dominan las formas geométricas y radiales. La disposición también cambia de unas especies a otras, pues unas telas son horizontales, mientras otras son más o menos verticales. Todos los soportes pueden convenir a las arañas, desde el suelo a los edificios, pasando por hierbas, agujeros, huecos en árboles, ramas, rocas, tendidos de alambre e incluso existe una especie que construye su tela bajo el agua. Para ultimar estas prodigiosas edificaciones, las arañas pueden segregar hasta 3 kilómetros de hilos en una sola temporada. Sin embargo, lo más sorprendente es que cuando una araña destruye su tela o la pierde por accidente, forma una bolsa con los hilos rotos y los devora, pues resultan en parte alimenticios. Puede afirmarse, por tanto, que ningún otro producto biológico supera en prestaciones a las telas de araña. Así son las viviendas de los animales. Así construyen los diferentes grupos zoológicos. La morada individual, sea grande o pequeña, compleja o sencilla, de barro o seda, no es lo más importante, porque todas las guaridas quedan englobadas por la otra casa, la grande, esa que tiene como paredes al viento, de techo al cielo y por suelo a toda la tierra y a las aguas.